invitado para estar con todos vosotros en esta mañana muy calurosa aquí en España, que ya es por la tarde, con alguna ropa que veo por ahí. Vosotros creo que estáis ahora entrando en la zona de frío. Nosotros aquí estamos entrando en pleno verano, pero nada, muy, muy contento de estar aquí. Y nada, yo, como comentaba antes Matías, voy a estar, bueno, pues una horita y cuarto, un poco lo que nos dé la conversación, y voy a estar hablando como muy bien ha dicho él, de la base fundamental que hará que cualquiera de vuestros proyectos de BI acabe teniendo éxito o no. Y eso no es otra cosa que los fundamentos de modelado, el modelado del proyecto. He preparado una pequeña presentación donde vamos a hablar de los conceptos fundamentales, de por qué se debe modelar, de qué características debe tener el modelo, de qué funcionalidades debe tener. Y nada, me encantaría que durante la sesión, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podáis comentar por el chat, que estaremos, el equipo de moderadores de la charla estará pendiente de cualquier pregunta que tengáis, y en el momento que puedan, pues me la trasladarán, y si tengo la suerte de poder saber la respuesta, pues encantado de ayudaros. ¿Vale? Y nada más, sin mucho más, si os parece, voy a compartir mi pantalla. Esta presentación que os voy a enseñar se la pasaré a Agustín, a Matías, a Alejandro por correo, y ellos pues eh, espero que os la pongan a disposición, y si no lo ponen me avisáis, que os lo diré que lo hagan, porque esta presentación es para vosotros. Muy bien. ¿Se ve mi pantalla? Entiendo que sí, que no hay problema. Sí, sí, la vemos perfecto, Tony. Perfecto, pues nada, vamos a abrir la presentación. Y nada, comenzamos. Lo dicho, hoy vamos a hablar de fundamentos de modelado en estrella. Mi nombre es Tony Jurado, y se me coló una diapositiva. Y nada, y esta simplemente es mi pequeña presentación. Eh, Me llamo Tony, soy autor del libro de Fundamentos de modelado en estrella, que es el libro en el que se va a basar un poco parte de esta presentación. Es un libro, aquí tenéis, que, bueno, entiendo que de una manera práctica y de una manera muy visual, con formato grande, se explican los conceptos fundamentales del modelado dimensional, del modelado en estrella. El enfoque del libro está orientado a Power BI, pero en realidad los conceptos son válidos para cualquier otra tecnología que utilice modelado dimensional. ¿Vale? Soy además también cofundador, junto con mi hermano Diego, de la empresa cursospowerbi.es y cursospowerbi.com, y nos dedicamos pues a impartir formación, a hacer consultoría, a dar soporte de todo tipo de herramientas de datos, pero principalmente, como el nombre indica, sobre todo con Power BI. Además, también soy director de contenidos del posgrado de una universidad que hay aquí en Barcelona, que se llama la UBIC, y soy, como digo, el director de contenidos del posgrado de análisis de datos. También estoy certificado como PL300, y participo activamente en la comunidad como coorganizador del Power BI User Group de Barcelona, que mañana tenemos la suerte de que viene a visitarnos desde Nueva Zelanda el gran Rezarrat, y estaremos ahí para darle la bienvenida aquí en Barcelona. Aquí tenéis también mi contacto en LinkedIn, por si os apetece seguirme. A veces voy poniendo contenidos. Tengo a punto de sacar un blog donde también pondremos información en LinkedIn, por si alguien se quiere suscribir y estar al corriente de los varios artículos que vamos a ir escribiendo. Y esto que tenéis ahora en la pizarra, en la pantalla, perdón, es el enlace al que podéis conectaros si estáis interesados en información sobre el libro o en comprarlo. Con este enlace os va a redirigir a la web donde está toda la información del libro, y hay una sorpresa para los que estéis interesados, y es que hay un bono de descuento de un 15% que Matías, cuando considere, lo pondrá en el chat por si alguien está interesado, aprovechar esa posibilidad de tener el libro con un poco de descuento. ¿Qué más?
Pues nada más, sin más dilación, entramos directamente en lo que es en sí la base de esta pequeña sesión, y es definir exactamente qué es un modelo de datos. Si tenemos que empezar por el principio para definir qué es un modelo de datos, lo que podemos decir es que un modelo de datos, al final, no es más que un conjunto de tablas y de relaciones que forman una estructura lógica de información. Eso es un modelo. A partir de aquí, a partir de un conjunto de tablas y un conjunto de relaciones existentes entre estas tablas, podemos determinar diferentes tipos de modelo. Cada uno de los tipos de modelo que podemos tener, pues está orientado sobre todo a una aplicación o a una tecnología distinta. Simplemente, a modo de identificación, modelos de datos, pues por ejemplo, aquí os he puesto 5 tipos distintos. Tenemos un modelo de tipo relacional, un modelo de tipo orientado a objetos, un modelo jerárquico, un modelo plano, un modelo dimensional. No vamos a entrar en detalle en todos los tipos, pero sí me gustaría comentar sobre todo algo de 2 de ellos para luego entrar en profundidad, por supuesto, en el modelado dimensional. Respecto a lo que es el modelo relacional, las principales características que tenemos son, sobre todo, que es el modelo más común que nos encontramos en cualquier aplicación de negocio. Cualquier CRM, cualquier ERP, cualquier aplicación de gestión contable, cualquier aplicación, os diría que prácticamente orientada al mundo de la empresa, por detrás tiene una base de datos basada en un modelo relacional. ¿Qué es ese modelo relacional? Pues el modelo relacional está basado sobre todo en muchas tablas relacionadas todas ellas entre sí a través de claves. Cuando hablamos de muchas tablas, podemos estar hablando de que un modelo puede tener cientos o incluso miles de tablas. El CRM de Microsoft, lo que antes se llamaba Navision, actualmente está teniendo más de 1.300 tablas. Y eso es una locura. Es una locura, pero eso permite tener los datos completamente normalizados. Eso nos permite que no haya ningún dato redundante. Y eso nos permite que este tipo de datos, este tipo de modelo de datos sea ideal para lo que son las técnicas CRUD, que son las siglas de Create, Read, Update and Delete. Crear, leer, actualizar y eliminar. Si necesitamos una aplicación que tenga que hacer estas 4 cosas, sin pensarlo, lo ideal es utilizar un modelo relacional. Por otro lado, encontramos otro modelo que mucha gente considera que no es ni siquiera un modelo de datos, estaríamos ahí, que es lo que se llama el modelo plano. ¿Qué es un modelo plano? Bueno, pues un modelo plano es aquel en el que toda la información se encuentra en una sola tabla. Esto es lo que llamamos también una sábana de Excel. Cada registro de nuestra base de datos, cada registro de nuestra tabla, contiene toda la información referente a ese registro. De forma que sí, podemos tener en la misma fila el nombre del cliente, la dirección del cliente, la ciudad del cliente, el nombre del producto que ha comprado, la categoría del producto, el nombre del vendedor, la dirección del vendedor, las unidades, el precio, etc, etc, etc. Este tipo de tablas, el problema que tienen, obviamente, como ya todos veis, es la gran cantidad de valores duplicados y la gran cantidad de valores redundantes que tenemos. Existen miles y miles y miles y miles de celdas de datos que están constantemente repitiéndose porque toda la información se duplica para cada uno de los registros que forman esta tabla. Este tipo de modelos, entre comillas, sobre todo se generan a partir de exportaciones de otros sistemas. Por ejemplo, de SQL o de Oracle o de cualquier otro sistema estructurado. Las exportaciones de sus datos suelen ir a sistemas no estructurados como pueden ser un Excel, un fichero TXT, un fichero CSV, que provocan este tipo de datos. Este tipo de tablas, por supuesto, no son las aconsejables para trabajar en un sistema de Business Intelligence, pero las tenemos muy, muy, muy incrustadas en nuestro negocio porque son los tipos de tablas que se utilizan para hacer una tabla dinámica de Excel,
sin entrar en temas de Power Pivot ni nada, una tabla dinámica básica de Excel, al final se nutre, se alimenta de una tabla plana. Por último, de los modelos que vamos a comentar, ya sí que vamos a entrar en el modelo dimensional. El modelo dimensional, que también se le llama modelo en estrella, por la forma interna que tiene. ¿Cuál es el objetivo principal de un modelo dimensional? Pues el objetivo principal es simplificar la comprensión y el acceso de los datos a nuestros usuarios de negocio. Y cuando hablo de que el objetivo es simplificar la comprensión, es probablemente lo más importante. Lo que busca un modelo dimensional no es solamente que sea rápido, sino que en muchos casos, digamos que prefiere no ser tan rápido a cambio de sí ser muy simple para el usuario. Es un trabajo muy importante por parte de los modeladores de datos ser capaces de pasar de un sistema relacional o de un sistema plano a un modelo dimensional, porque nuestro objetivo no solamente va a ser que la información se mantenga, que la información funcione, sino que además sea fácil para el usuario final. ¿Cómo trabaja un modelo dimensional? Pues un modelo dimensional trabaja con dos conceptos de tablas. Lo que son las tablas de hechos o fact tables, que hablaremos durante la clase, y también, perdón, sobre las tablas de dimensiones o dim tables. Un poco más adelante hablaremos en detalle de cada una de estas dos tablas, ¿vale? Solo comentaros que las tablas de hechos van a ser el centro de nuestra estrella, las tablas de dimensiones van a ser las puntas de nuestra estrella. Un modelo dimensional, ¿por qué otra característica se caracteriza? Pues sobre todo se caracteriza porque suele tener pocas tablas y pocas relaciones. Suele tener pocas tablas porque su objetivo es simplificar el modelo de datos. Por tanto, si en un modelo dimensional podemos tener 100 tablas, que esas 100 tablas se conviertan en un modelo dimensional en 8 o en 10 tablas, os diría que es hasta bastante normal. Es algo muy habitual y además es algo que está bien hecho. No podemos preparar un modelo dimensional o un modelo de BI a un usuario con 100 tablas para escoger datos en la parte derecha de pantalla. Es totalmente inviable. Debemos reducirle el número de tablas y esto lo vamos a hacer aceptando que exista cierta redundancia. En los modelos relacionales, como comentábamos antes, nunca se repite un dato, jamás. En un modelo dimensional vamos a aceptar que en algunas columnas se repitan datos a cambio de simplificar el modelo para el usuario. Este tipo de modelos dimensionales tienen una característica principal y es que son ideales para el acceso y la lectura de los datos. Y al final es lo que nos interesa a nosotros. Vosotros ya sabéis que en Power BI, cuando yo estoy haciendo un tablero, cuando estoy haciendo un informe, yo solamente leo la información y la visualizo. Yo desde Power BI o desde otras herramientas de Business Intelligence no puedo editar el dato que hay como si fuera un Excel, no puedo cambiar, no puedo mover, no puedo hacer una corrección. Tengo que irme un estado hacia atrás, al origen del dato, hacer la corrección y recargar. Bueno, esta característica es ideal para los modelos en estrella, que están súper optimizados en la lectura de los datos y no tanto en el resto de herramientas del CRUD, como son crear, como son actualizar y como son eliminar. Pero no nos importa, porque para nosotros esto no es lo que toca. Por último, simplemente como comentario, cuando tenemos un modelo dimensional que está formado por más de una tabla de hechos, es decir, está formado por más de una estrella, también se le conoce como un modelo en forma de constelación. Aquí tenéis una pequeña diapositiva donde se muestra un modelo dimensional pues muy típico, con una tabla de hechos, que en este caso es una tabla de ventas, y con 4 dimensiones que son el producto, el empleado, el cliente y en este caso el calendario también. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta cuando creamos un modelo dimensional, cuando nos ponemos delante de un modelo dimensional? Pues lo primero, y tenerlo siempre en cuenta, nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información al usuario final. Esto
como comentaba antes, va a hacer que nos rompamos la cabeza pensando cómo podemos pasar quizás de modelos relacionales con 50 tablas a un modelo dimensional. Bueno, el hecho de compactar tablas, el hecho de irnos un poco más adelante y pensar si mi usuario va a necesitar determinado dato y se lo voy a preparar en el modelo, todo esto es trabajo nuestro como modeladores de datos y como preparadores y facilitadores de la información para el usuario final. Además, ¿qué tenemos que considerar? Pues también la necesidad de que los datos sean comprensibles, que sean intuitivos y que sean muy obvios para el usuario de negocio. Con esto lo que quiero decir es que si tenemos que renombrar columnas, perdón, para tenemos que renombrar columnas para que los nombres de las columnas sean más simples para el usuario final, las tablas se tienen que reducir, todo esto es parte de ese trabajo del modelado. Las estructuras y las etiquetas de los datos, justo lo que comentaba, deben imitar siempre los procesos de negocio del usuario. Una columna no se puede llamar C401 porque es el código que usa el modelo relacional, si a lo mejor es la columna que contiene la dirección de mi cliente. Pues ahí llamaremos a esa columna dirección cliente. La presentación de la información también debe ser coherente y debe ser creíble, por supuesto. Es importante que el modelo dimensional sea capaz de captar información de varias fuentes. Hoy en día es prácticamente imposible que todo nuestro volumen de datos se encuentre solo en un solo origen. Vamos a necesitar captar datos de múltiples orígenes distintos y nuestro modelo debe ser capaz de hacerlo. Y además debe estar preparado para responder de forma rápida a las preguntas de negocio que nos puedan surgir tanto en la fase de preparación como en el futuro. Es importante también destacar que en un modelo dimensional eh, hay un cierto límite que tenemos que tener siempre en cuenta, que es el tamaño. Cuando hablamos de Power BI, sabréis seguro que con una licencia de tipo profesional, que cuesta en España unos $10 al mes, en Argentina no conozco el precio, pero seguro rondará por ahí, tenemos una limitación que es el tamaño del fichero que se puede publicar. Y esa limitación está coartada a 1 GB de modelo de datos. Bueno, si no queremos saltar al siguiente estado y tener que pagar mucho más, una buena práctica es siempre almacenar únicamente la información necesaria. Y todas las columnas que nuestro origen de datos tengan información que no sea necesaria estrictamente para nuestro tablero, la retiraremos, la sacaremos fuera. Ese me la quedo por si acaso no es una buena opción nunca. No se necesita, se quita. Se necesita en el futuro, la incorporamos. Pero de momento va fuera. Y una vez con todas estas consideraciones, ¿por dónde vamos a comenzar? Pues vamos a comenzar por aquí. Vamos a comenzar siempre por un papel y un lápiz. Un papel y un lápiz porque nuestro primer trabajo va a ser, como buenos modeladores, identificar cuáles son las necesidades que va a tener que resolver nuestro cliente. Y cuando hablo de nuestro cliente, evidentemente no hablo que siempre sea un cliente externo. Nuestro cliente puede ser nuestro compañero de trabajo, puede ser nuestro superior o incluso podemos ser nosotros mismos porque tenemos necesidad de hacernos un tablero para nosotros. Bueno, pues lo primero es hablar con nosotros mismos, hablar con nuestro jefe o hablar con nuestro cliente para identificar claramente qué es lo que se necesita representar en nuestros tableros. La respuesta "lo quiero todo" no es una buena respuesta, ¿vale? Si alguien nos dice "yo quiero todo", eso es no saber qué quieres. Y si no sabes qué quieres, no podemos hacer un modelo eficiente. ¿De acuerdo? Esta pregunta eh, me la discuten en muchos cursos. Es que a mí siempre me piden todo. Ya, y a mí también, ¿eh? A mí también me lo piden todo. Pero parte de nuestro trabajo es decir, bueno, pues el todo está muy bien, pero hay que empezar por algún sitio. Vamos a empezar o por ventas, o por registros, o vamos a encontrar cuál es el hecho exacto en el que se va a basar nuestro modelo. Al final, el todo siempre se basa en algo. Ese hecho, ese algo que yo voy a necesitar representar en mi tablero,
las ventas de mis tiendas, los apuntes bancarios de mis clientes, las llamadas de teléfono de nuestro call center, lo que sea, ese hecho básico que vamos a analizar, una vez que lo tengamos claro, el siguiente paso es identificar cuál será su granularidad. Y esto es de vital importancia. Almacenar los datos al nivel de granularidad correcto muchas veces determina si el proyecto al final es exitoso o no lo es. ¿Qué es la granularidad? La granularidad se refiere al nivel de detalle máximo que vamos a almacenar en nuestro modelo de datos y, por tanto, el nivel de detalle máximo que vamos a poder visualizar en nuestro tablero. Un ejemplo un poco exagerado, pero que sirve como caso práctico. Una cadena de grandes superficies, de supermercados, de retail, quiere hacer un report, quiere hacer un tablero. Y en el tablero nos dicen, necesitamos analizar las ventas que estamos teniendo. Perfecto. Ya tenemos el hecho es la venta. La venta de un producto en una determinada gran superficie, de lo que sea. Resulta que en la base de datos de nuestro cliente, cada vez que alguien compra un producto, el que sea, en la base de datos queda registrado exactamente el vendedor, la tienda, el nombre el código del producto, la fecha, la hora, el minuto, el segundo, el importe, las unidades y un montón de información específica del instante en el que se ha producido esa información. Cuando nosotros pensamos en un tablero y tenemos este nivel de granularidad en la base, mi primera pregunta siempre es, oye, en la información, en el tablero que vais a ver, ¿es importante para vosotros saber exactamente en qué segundo se ha vendido cada producto? Pues estas personas que siempre me decían que lo querían todo, todavía ninguna me ha dicho, bueno, no, a nivel de segundo no hace falta. Perfecto. Si quitamos los segundos de la ecuación y tenemos una gran superficie que digamos que vende todos los segundos del día, si quitamos solo los segundos de la ecuación, acabamos de reducir el tamaño de nuestro modelo de datos 60 veces, porque deberíamos tener un apunte de granularidad distinto por cada segundo registrado de nuestra venta. Solo con quitar los segundos de la ecuación podemos reducir el tamaño 60 veces. Pero si seguimos buscando, probablemente tampoco sea importante almacenar en qué minuto se ha hecho la venta. Y probablemente, aquí ya depende de cada contexto, pero probablemente podríamos llegar a la conclusión de que no es necesario almacenar ni siquiera la hora en la que se ha producido la venta, sino que simplemente con saber si se ha producido en el turno de mañana o en el turno de tarde, ya tendríamos suficiente información. Pero es que además probablemente cuando se hace un análisis de este volumen, tampoco sea importante saber exactamente qué se ha vendido un día concreto. Puede ser que sí, pero puede ser también que el día exacto que se ha producido una venta sea irrelevante porque puedan haber diferentes circunstancias que influyan en que se venda más o se venda menos. Y a nivel analítico, a mí lo que me interese sea ver los datos por ventas semanales, por ventas quincenales o incluso, y esto es un caso absolutamente real que yo gestiono aquí en Barcelona, al final, mi cliente, que es una gran superficie, analiza los datos de forma mensual. Durante un mes hay demasiadas fluctuaciones que hacen que los datos un determinado lunes, un determinado miércoles, fluctúen y las ventas no sean siempre coherentes. Al final han llegado a la conclusión de que analizando los datos a nivel mensual, tienen la información que buscan. Porque en el contexto global de un mes, aquí siempre tenemos un patrón de análisis correcto. De analizar los datos de origen que me vienen a nivel de segundo, agrupar toda esa información a nivel de mes, estamos haciendo reducciones de los tamaños de los datos de más de 50 gigas de información a apenas 300 megas.
Fijaros la capacidad y la importancia que tiene el ajuste del modelado de los datos a nivel de la granularidad. ¿Vale? Dependiendo de qué se necesite analizar, tendremos que definir en nuestro modelo los hechos, las dimensiones, las relaciones, los atributos, lo que sea. Al final, tanto por bueno como por malo, cada modelo siempre será un traje a medida. Hablo por malo porque siempre vamos a tener trabajo de modelado. Cada vez que nos manden un proyecto vamos a tener que hacer el modelo. Pero hablo por bueno porque los que nos dedicamos a hacer modelos de datos, pues siempre tenemos trabajo. Algunas preguntas que nos ayudan a determinar cómo son nuestros modelos. Pues, por ejemplo, nos pide nuestro cliente, queremos saber la edad media de nuestros clientes por sexo y país. Pues aquí clarísimamente vamos a tener que tener una dimensión cliente que almacenará para cada cliente el sexo, el país, la fecha de nacimiento para poder calcular su edad, etc, etc, etc. Necesito totales de ventas por meses y tienda, pues voy a necesitar una dimensión calendario para gestionar el tiempo, una dimensión tienda. Número de pedidos entregados y número de pedidos pendientes, pues vamos a necesitar en los hechos la fecha de entrega, la fecha de encargo del producto, una dimensión tiempo. Muchas veces las propias preguntas de los requerimientos de negocio nos van a dar el 80 o el 90% del modelo prácticamente hecho. Y lo vamos a tener que rematar solamente con algunas técnicas o con algunas acciones que sabemos que a la larga van a venir bien para nuestro modelado de datos. Como había comentado en la diapositiva anterior, ¿qué compone un modelo dimensional? Pues lo va a componer las tablas de hechos, las tablas de dimensiones y las relaciones. ¿Qué es una tabla de hechos? Pues como hemos comentado antes también, la tabla de hechos es la tabla central de nuestro modelo. Aquí la tenemos representada. Y la tabla de hechos es la tabla, todas son importantes, pero probablemente es una de las tablas, es la tabla más importante. Es la tabla que almacena la información medible del proceso de negocio que vamos a utilizar. Y además de la información medible, también almacena las claves foráneas de las dimensiones. Información medible de un hecho, principalmente valores numéricos, porque los números se pueden medir, y gestión del tiempo, fechas, horarios y cosas de ese estilo. Nunca almacenaremos en una tabla de hechos información descriptiva que se utilice para filtrar en nuestro modelo. En una tabla de hechos no almacenaremos nunca la categoría del producto que se ha vendido. En una tabla de hechos no almacenaremos nunca el color del producto. ¿Qué almacenaremos en una tabla de hechos? Lo que es medible. El precio del producto, las unidades que se han vendido, el impuesto que se ha pagado, si hay cambio de moneda, el cambio de moneda en el momento que se ha realizado la